Hola a todos y bienvenidos. En esta presentación hablaremos de los potenciales evocados auditivos de estado estable, en sus siglas ASSR, que con el eclipse producen mediciones rápidas y precisas del umbral en pacientes pediátricos. Iniciaremos con la teoría e investigación. Esta presentación fue desarrollada por la doctora Yvonne Sinninger, quien no trabaja para Interacoustics ni ningún grupo comercial. Ella no recibe ningún pago por la venta de equipos y el estudio que se citará más adelante fue financiado por la Fundación Oticon. Interacoustics le ha pagado a ella para dar seminarios y presentaciones, por lo que no declara conflicto de interés. Los objetivos de aprendizaje de esta presentación son revisar los principios básicos del ASSR, que como lo he mencionado, corresponde a los potenciales evocados auditivos de estado estable. Esta prueba no ha sido ampliamente utilizada y creo que hay algunos conceptos erróneos sobre qué es y cómo podría funcionar. Hablaremos de por qué el ASSR no se ha adoptado como un procedimiento de rutina. También el desempeño de algunas técnicas anteriores del ASSR. Vamos a enumerar las características que distinguen esta nueva tecnología del eclipse de las tecnologías de ASSR tradicional y mostraremos datos clínicos para demostrar que también funciona. De hecho, también ha mejorado los tiempos de prueba y tiene una excelente correlación con el estándar que es el ABR. Lo validaremos con el nuevo uso de esta técnica y al final daremos una pequeña idea de cómo llegamos aquí, la ingeniería detrás del estímulo, la detección y las estadísticas, todo el increíble trabajo que hicieron los científicos e ingenieros que trabajan para Interacoustics y cómo lograron desarrollar esta prueba, porque creo que es importante que entendamos la tecnología que estamos usando. Como punto de partida, el ASSR no es diferente del ABR. El hecho es que ambos usan un estímulo para provocar una respuesta. El estímulo impulsa las células ciliadas y activa las neuronas conectadas a esas células ciliadas. Entonces vemos alguna actividad que se mide mediante los electrodos. En el caso del ABR, vamos a ver una forma de onda con respecto al tiempo. Hay un estímulo generador y justo después de presentar el estímulo se presenta una actividad instantánea del EEG, es decir, el electroencefalograma. Esto genera una forma de onda con respecto al tiempo que se suma, se promedia y al final la respuesta debe coincidir con una plantilla, es decir, con la preconcepción de lo que tenemos que debe ser una curva de ABR. El ASSR está haciendo algo similar pero de una manera diferente. Lo que hace el ASSR es tomar un estímulo, supongamos 1000 Hz, luego modula ese estímulo para que se encienda y se apague en una frecuencia conocida. La frecuencia que se usa en aplicaciones pediátricas alrededor es de 80 o 90 Hz. Por lo que la detección de la respuesta simplemente mira el espectro de la actividad electroencefalográfica en ese espectro y nos dice si esas neuronas a 100 Hz están siendo, de 1000 Hz, perdón, están siendo estimuladas. Entonces vamos a ver la actividad de la frecuencia de modulación, es decir, 90 Hz, y vamos a ver una amplitud diferente en un punto específico de la actividad neuronal en curso y ese punto se llama el FFT. Él será representado como un pico en la actividad de la frecuencia de modulación. También vamos a ver algunas relaciones de fase de esa actividad para ver si hay una relación de fase con el estímulo. Así que sinceramente esta es una técnica muy inteligente que tiene muchas opciones potenciales que la hacen atractiva como una técnica clínica. Vamos a iniciar por ver los estímulos tradicionales de ASSR. Vamos a ver 4 recuadros A, B, C y D. Iniciando por el A, vamos a ver una frecuencia modulada en amplitud. Tenemos un tono de 4000 Hz
y la frecuencia de modulación va a ser 100 hercios. Entonces vemos que al modular esta frecuencia a 100 hercios vamos a buscar la actividad de 100 hercios para detectar esa respuesta. La dificultad con este estímulo estándar de amplitud modulada es cuando miramos aquí en el dominio de la frecuencia. Veremos que es un espectro bastante estrecho y el hecho de que el espectro sea tan estrecho nos genera una dificultad para conducir suficientes neuronas. No cubre un área lo suficientemente amplia de la membrana basilar como para impulsar suficientes neuronas para poder ver una respuesta. La segunda opción que vemos aquí es la modulación de la frecuencia. De nuevo contamos con un estímulo de 4000 Hz a una modulación de 100 Hz. En este caso lo que va a hacer el estímulo es variar de 4100 a 3900 Hz. Aquí hay un cambio en el espectro del estímulo. En tercer lugar tenemos la modulación mixta, que no es más que la suma de la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia, es decir, que incluye las dos anteriores. De esa manera, si tomamos el estímulo de 4000 Hz y la modulamos a 100, vamos a ver un tratamiento diferente del estímulo con un espectro de modulación mucho más amplio, lo cual será mejor para la detección. La última opción que vemos aquí se llama de tasa. Este es un estímulo controlado por la tasa, entonces aquí tenemos los 4000 Hz y se incrementa de la misma manera que un tone burst, es decir, a lo largo del tiempo, y se va a presentar cada 12 milisegundos, lo que da la modulación de 82. Luego vemos que se obtiene un espectro mucho más razonable, que es lo suficientemente amplio como para poder ver una respuesta y sin embargo es lo suficientemente estrecho como para ser bastante específico en frecuencia. Estos son los tipos de estímulos que se han utilizado. Cuando se habla de comparar los estímulos tradicionales con los estímulos del eclipse, principalmente podemos hablar del de modulación mixta y el de tasa. Ahora, ¿cómo se detecta la respuesta? Esto es muy parecido a una emisión otoacústica producto de distorsión. Entonces aquí vemos la FFT y la actividad en curso, es decir, el EEG. Entonces vamos a tener unas promediaciones de la misma manera que lo hacemos con el ABR. Entonces vemos que hay dos estímulos. Uno de ellos está siendo modulado a 85 y el otro a 95 Hz. Cuando miramos el promedio espectral, la detección está buscando un pico en 85 y en 95 Hz. Los criterios estadísticos nos dicen que estamos buscando cuando estadísticamente la respuesta sea más grande que el área circundante. Y eso debe ser entre 0.01 y 0.05. Entonces aquí en el sujeto A vemos que la detección está mejor después de los 8 milisegundos, pero es incluso mejor a los 16 segundos. Mientras que en el sujeto B en 16 segundos no hay nada, pero la respuesta está más bien aquí hacia los 48 segundos y después. Entonces así es como se utiliza la detección por amplitud. A esto se le aplica una prueba F, por lo que la amplitud de la actividad en la frecuencia de modulación se compara con la actividad de fondo y si resalta dentro de la prueba, entonces tenemos una respuesta. Es como una suerte de relación señal-ruido. Bueno, hasta el momento estábamos hablando solo de amplitud, no había ninguna información de la fase allí, pero si extraemos la información de la fase de 90, 85, 95 Hz, encontramos que la fase debe ir como relacionada con el tiempo. Entonces a esto le vamos a llamar la coherencia de fase.
Entonces aquí transformamos como estas sinusoides en gráficos polares. Entonces, por ejemplo, aquí abajo vemos que no hay ninguna respuesta porque las fases son demasiado aleatorias y lo que necesitamos es una coherencia de fase con respecto al tiempo, como lo estamos viendo aquí en la parte superior. Entonces, esa coherencia de fase es lo que nos va a ayudar a determinar si está ligado al estímulo o no. Entonces, ¿cuáles son las ventajas potenciales de usar ASSR? La gente estuvo muy entusiasmada con esto por mucho tiempo y es que una de las principales ventajas es poder evaluar dos frecuencias simultáneamente. Es más, se pueden evaluar hasta 4 frecuencias en cada oído simultáneamente. Entonces, esto realmente representa una ventaja significativa al momento de realizar una evaluación en un bebé. Lo otro que nos garantiza esta prueba es la detección automatizada, lo cual nos dará un resultado consistente. ¿Qué sucede? Con el ABR hacemos las promediaciones y al final tenemos que tomar una decisión si la forma de onda que estamos viendo en relación al tiempo coincide o no coincide con lo que nuestro cerebro pues considera que es una forma de onda 5, por ejemplo. Esto puede crear inconsistencias entre clínicas e incluso entre evaluadores, pues la forma en que se toman estas decisiones puede llegar a ser algo subjetiva. Lo que para mí es una onda 5, para otra persona pues no puede ser nada. En este caso del ASSR, la decisión de si hay o no respuesta es una decisión totalmente estadística, por lo tanto pues tiene una sensibilidad conocida. Entonces, ¿por qué no usamos el ASSR de rutina si es tan maravilloso? Bueno, la explicación está en que los primeros estudios que se realizaron con el ASSR, tal como se implementó en ese momento, no detectaron respuestas a niveles de audición normal, es decir, que no era una prueba lo suficientemente sensible. Entonces no nos demostraba lo que queríamos saber, y es si un bebé tiene audición normal. Además, esto no se correlacionó muy bien con las pruebas comportamentales. Y además no cumplió con los requisitos de nuestro estándar, que pues para ese momento era el ABR de Tom Burst, el cual pues funciona muy bien. Entonces, por estos motivos, el ASSR no ha sido adoptado como una técnica pues digamos de rutina en las clínicas, pero recordemos que esta información pues corresponde como a las tecnologías tradicionales, no a las nuevas. Entonces vemos aquí una cita de un estudio en donde nos comentan que no se podía diferenciar de manera confiable entre oídos normales y aquellos con niveles de audición levemente elevados. Es decir, que no se podían detectar los pacientes con audición normal, incluso aquellos pues que eran derivados del tamizaje auditivo neonatal. La mitad de esos sujetos que eran derivados, es decir, que fallaron en el tamizaje, en verdad tienen una audición normal, y eso se vio en el estudio que vamos a citar más adelante. Entonces, en este punto podemos decir que la idea de usar una prueba que no pudiera detectar respuestas normales, pues en verdad no era atractiva. Vamos a ver los datos de este estudio. Entonces, en este estudio se observaron neonatos durante sus 6 primeras semanas de vida, y todos ellos tenían audición normal. Tengan esto en cuenta, todos los sujetos que vamos a ver aquí tienen audición normal. Entonces vamos a ver que la ASSR se representa con estos círculos negros, estos círculos oscuros, mientras que los datos del ABR se representan con los círculos blancos, con los que están como vacíos. Entonces vamos a ver que la prueba se realizó en 500 y en 4000 hercios.
Entonces, algunos de estos bebés que oían normalmente mostraban respuestas demasiado elevadas y con mucha dispersión para tener una audición normal, mientras que la dispersión y la distribución de las respuestas del ABR eran pues mucho más razonables. Entonces, incluso vemos que aquí en 4000 Hz hay muchas respuestas de ADC-SR cerca de los 50-60 decibeles, lo cual es para nada aceptable en un sujeto con audición normal. Vemos aquí unas estrellas que corresponden a un estudio que hizo la doctora Sininger hace bastante tiempo. En ellas podemos ver que las respuestas de umbral de ABR en recién nacidos estaban pues alrededor de 20 aquí en 500 Hz e incluso mejor en 4000 Hz, casi que cerca de 10. Entonces pues obtener respuestas de 50, 60 en sujetos con audición normal pues realmente no era algo aceptable. Ahora vamos a ver un estudio, un gráfico que un gráfico en donde convergen muchos estudios que van desde los años 90 hasta el 2014. Entonces, todos estos estudios evaluaron bebés y niños que escuchan normalmente. Todos estos pues reportan umbrales de ASSR en un promedio de nivel auditivo. Y realmente, bueno, lo que quiero mostrarles es que no hay consistencia. Los datos están por todas partes. Está demasiado dispersa la información y esto se puede atribuir al hecho de que el estímulo no estaba estandarizado. En estos estudios se utilizó una modulación de amplitud, se utilizó una modalidad mixta, hubo enfoques diferentes de tratamiento del estímulo, entonces esto genera una confusión sobre si usar o no usar la amplitud como factor de detección de la respuesta o utilizar la fase. Entonces hubo muchas disputas internas sobre cuál era mejor cuando en realidad se podrían haber usado ambos. Algunos sistemas usan ambos, pero los datos en sí lo que nos muestran aquí es por qué no se está usando el ASSR como una prueba de rutina. Si todos estos sujetos pues evaluados tenían una audición normal, entonces pues tanta variabilidad no nos da confianza para usarlo como una técnica clínica. Bueno, aquí vemos otro estudio que se realizó en adultos con audición normal en el 2014. Entonces aquí tenemos el umbral de ASSR con respecto al umbral comportamental. Y vemos estas líneas como de color verde que nos muestran hasta dónde va la dispersión de las respuestas, y es que es demasiada. Entonces hay demasiada dispersión en esas respuestas, pues lo que no nos da confiabilidad. Finalmente, estos son algunos datos que comparan el estándar del ABR que estamos utilizando siempre con los datos de ASSR. Y según el estándar de ABR, me refiero a este estudio de Staples, donde compararon los umbrales de ABR con Tone Burst con respecto a los umbrales comportamentales en un gran grupo de bebés y niños. Lo que verán aquí son solo los datos de la frecuencia 1000 Hz. Las respuestas de ASSR están representados con la X de color azul y las respuestas de ABR son los triángulos de color rojo. Y aquí está pues los niveles de audición. Entonces ese nivel es medido en el audiograma y el umbral de ASSR o ABR pues se encuentra aquí sobre pues esta línea.
Entonces, vamos a ver que si ponemos una diagonal, debemos tener pues esa combinación perfecta para analizar los datos agrupados alrededor de esa diagonal y vamos a tener un coeficiente de correlación razonablemente bueno. Entonces una de las cosas que se encontró fue que no hubo respuestas de ASSR generadas en los estímulos de bajo nivel. Entonces vemos aquí los niveles más bajos y pues no hay ninguna respuesta de estas de color azul que representan el ASSR. Las predicciones de ABR por otro lado son buenas en los niveles bajos y vemos también que hay una buena correlación en el rango de niveles de audición. Entonces vamos a ver cómo pues se correlaciona esto también con un estudio de Pérez Avalón que nos muestra pues una correlación de R cuadrado .757 y esos números van de 0 a 1. Entonces vemos que no se va a encontrar un ajuste perfecto en un rango único. Entonces en ese momento se utilizó solamente la detección de la amplitud de la frecuencia de modulación. Entonces pues como mencioné antes pueden existir diferentes técnicas, ¿no? De fase, de amplitud. Entonces algunos de estos sistemas eligieron o el uno o el otro. Bueno, entonces, ¿qué se necesita tener? ¿Qué elementos de rendimiento debería mostrar el ASSR para ser aceptable? En primer lugar, debería detectar las respuestas en bebés con audición normal. Debe producir estimaciones de los umbrales auditivos en todos los pacientes con pérdida auditiva y debe poder predecir audiogramas de 4 frecuencias en cada oído durante una sesión de sueño natural, lo cual corresponde pues a 45 minutos. Entonces siempre pues sabemos que el tiempo es un factor bastante importante en estas evaluaciones. Entonces sería bastante favorable poder evaluar los bebés durante su primera sesión cuando aún son lo suficientemente jóvenes para tener pues un sueño natural en este rango de tiempo. Entonces pues el proceso sería mucho más rápido. Cualquier técnica de predicción de audiometría conductual o electrofisiológica que usemos debe poder realizarse en una amplia gama de sujetos en menos de 45 minutos. Entonces ahora hablaremos puntualmente del ASSR de Eclipse. Entonces este sistema nos promete que tiene mejores estímulos e incorpora el CIE-Chirp, que sabemos que produce una respuesta de amplitud más grande que el tono burst estándar o el tono de amplitud modulada. Este sistema también tiene una detección mejorada de la respuesta, por lo que no solo está mirando el primer armónico, sino hasta los 12 armónicos de la frecuencia de modulación. También tiene un análisis estadístico mejorado y pues la logística de cómo funciona el programa ha mejorado la velocidad de las evaluaciones. Todas estas cosas deberían proporcionar predicciones de umbral más rápidas en todos los niveles de audición. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿todo esto funciona? Entonces, este estudio fue financiado por la Fundación Oticon y la pregunta planteada fue cómo se compara el ASSR de Eclipse con el mejor ABR en velocidad y precisión en un estudio clínico real. Este artículo es de acceso abierto, lo que significa que si vamos al buscador de PubMed lo podemos encontrar. Entonces,
también puede estar disponible en la web de Interacoustics. Entonces, hablando un poco del estudio, se realizó en 3 importantes hospitales infantiles de Estados Unidos. El primero de Children's Hospital Colorado, bajo la dirección de Deborah Hayes y Kristen Euler. El segundo, el Cincinnati Children's Hospital, bajo la dirección de Lisa Hunter y Sue Windmill. Y luego el University of Carolina, bajo la atención de Patricia Roche y Emily Spitzer. Y sé que estos son nombres que han escuchado antes, y de nuevo he de mencionar que el estudio fue financiado por la Fundación Oticon. Este fue el diseño. Muy brevemente, se evaluaron 102 bebés y niños pequeños que iban desde menos de un mes hasta casi 5 años, pero la mayoría de estos sujetos tenían menos de 5 meses, algunos en anestesia, aproximadamente 1/3, y los otros 2/3 bajo sueño natural. Se evaluaron las 4 frecuencias por ABR y ASSR. Y el orden en el que se realizaron las 2 pruebas fue aleatorio, completamente aleatorio. Algunos sujetos tenían primero el ABR, otros primero el ASSR. Ambas técnicas utilizaban el mismo estímulo, que son C-chirp de banda estrecha, los cuales pues son estímulos excelentes porque ambos tienen la ventaja de tener una amplitud bastante buena, que mejora la capacidad de detectar rápidamente la respuesta y obtener respuestas a niveles muy bajos. El ABR se utilizó con la detección automatizada conocida como FMP y se utilizó un nivel de confianza del 95% para detectar el umbral. El ASSR también se utilizó con un 95% de confianza. Y bueno, hablaremos más adelante de la configuración de esa detección. Todo se realizó con el sistema Eclipse, por lo que se tenían los mismos amplificadores, los mismos electrodos, los mismos auriculares. Nada cambió, pues excepto la ventana del software que se estaba ejecutando. Entonces se hicieron las 2 evaluaciones en la misma sesión. Y las medidas de comparación que se realizaron fueron el tiempo de la prueba y el nivel de umbral. Entonces son 2 puntos de comparación bastante simples. Bueno, aquí vemos una diapositiva con bastante información. Esencialmente pues se ven los resultados obtenidos en el estudio. Entonces aquí están los resultados de 500, 1000, 2000 y 4000 hercios. En el eje X se ven los resultados del ABR y en el eje Y los resultados del ASSR. Nuevamente aquí hay una línea, en este caso de color gris, que nos muestra pues cómo sería como un resultado perfecto. Entonces si tuviéramos el mismo resultado para ambas técnicas, pues allí se ve como la alineación. Estos son pues unos gráficos de burbujas, y la burbuja grande significa que varios puntos están alineados allí. Bueno, entonces como podemos ver, teníamos muchos sujetos con audición normal, y esto es simplemente porque se tomaron a todos los participantes. Al igual que con otros estudios, aproximadamente la mitad de los bebés y niños pequeños que se evaluaron tenían una audición normal. Entonces aquí vamos a ver que hay unas estadísticas de R cuadrado. Entonces el R cuadrado de 0.95 quiere decir que hay una muy buena correlación. La diferencia entre los datos de ABR y ASSR es que en este estudio los umbrales de ASSR fueron ligeramente más bajos. Estos son los umbrales corregidos y fueron en este caso más bajos incluso que los de ABR. Y podemos ver que hay un cambio en la diagonal. Por ejemplo, aquí que nos
indica cuánto es la diferencia en decibeles entre una prueba y otra. Entonces aquí en la parte de abajo vamos a verlo por frecuencias. Entonces, por ejemplo, para 500 Hz el cambio fue de 9.3, para 1000 Hz fue de 6.3 decibeles, para 2000 Hz fue de 1.7 y de 0.8 para 4000 Hz. Entonces vemos que en 4000 Hz esas diferencias pues no eran realmente significativas, no eran estadísticamente significativas. Entonces vemos que los datos están muy claramente correlacionados y las diferencias se pueden manejar con ligeros factores de corrección, pero lo principal que estamos diciendo aquí es que la CSR funcionó igual de bien que la ABR, incluso en algunos casos de un umbral ligeramente más bajo. Ambas pruebas se realizaron en un tiempo de prueba realmente excelente. El tiempo promedio para las 8 frecuencias de ABR fue de 32 minutos, pero para la CSR fue de 19.63. Y esto pues realmente es muy significativo. No solamente estamos por debajo del promedio de 45 minutos que hablamos anteriormente, sino que con el ASSR estamos incluso un poco menos de 20 minutos. Por lo tanto, el tiempo de prueba pues es bastante favorable con respecto a lo que se ve en otros estudios. Bueno, una vez más vemos una gráfica de datos de sujetos con audición normal y esta vez hemos agregado los datos del estudio que les acabo de referenciar. Entonces, en este caso también viene un estudio que fue realizado en Brasil por Rodríguez y Luis. Y en este estudio ellos también utilizaron el ACSR de Eclipse exactamente con el mismo protocolo que se usó en el estudio de la doctora Sininger, excepto que en el estudio de la doctora Sininger se detuvieron cuando se alcanzaba un umbral de 10 decibeles, ahí terminaba como la prueba. Pero pues ya viéndolo en retrospectiva parece que se pudo haber hecho un poquito mejor porque los umbrales son un poquito más altos aquí en 2000 y en 4000 con respecto a este estudio de Luis, que realmente pues ellos probaron el umbral hasta lo más bajo que se pudo alcanzar. Bueno, entonces recordemos que estos datos reportados corresponden al factor de corrección, al umbral con factor de corrección que nos arroja el eclipse y lo que nos da una sensibilidad de detección mejorada, así como el uso de los estímulos CHIRP. Entonces aquí vemos pues que hay una mejoría bastante significativa de el ASSR de Eclipse con respecto a las tecnologías anteriores. Bueno, vamos a ver otros estudios de 2009 y 2010 publicado por Van Menen and Staples. Y vamos a, en ese estudio pues se comparó la tecnología de ASSR anterior, sí, o tradicional, con el ABR. Entonces es muy similar al estudio que hizo la doctora Sininger en el año 2018. Entonces vamos a ver aquí prácticamente una comparación directa entre el eclipse y la tecnología anterior. Entonces en el estudio de 2009-2010 pues vemos que se está utilizando una SSR tradicional versus un ABR tradicional con tono burst, y se usó una prueba de amplitud en una sola frecuencia de modulación de la SSR. Entonces en el caso del eclipse se usó una muestra Q multiarmónica
En ese caso, pues de 12 muestras armónicas, se analizó la fase y la amplitud, lo cual se describe en otros estudios. Los estímulos que se usaron fue 500, 1000, 2000 y 4000 hercios. Bueno, para el caso del estudio de la doctora Sininger, se hablará más como de un estímulo C-chirp de banda estrecha con múltiples coseno, con una modulación agrupada alrededor de los 90 hercios. En el caso del estudio de Staples, se utilizaron estímulos Blackman de ABR y unos tonos de ventana de 39 por segundo. En el caso del estudio de la doctora Sininger, se utilizaron ABR por encima de los 39 segundos. En ambos estudios se evaluaron bebés y niños pequeños con audición normal y pérdida auditiva. Se realizaron las pruebas en las mismas horas del día, en la misma sesión, por lo que son estudios muy similares, pero las diferencias pues van a estar en los resultados. Bueno, así que Van Manen solo informó una estimación de tiempo para la audición normal y eso fue aproximadamente de 23 minutos, más o menos. Para el subgrupo de audición normal con ASSR, en el estudio de la doctora Sininger, el tiempo promedio fue más o menos de 16 minutos, por lo que se puede decir que fue más rápido. Es difícil comparar pues el tiempo para los sujetos con pérdida auditiva, ya que no hubo pues un reporte de estos datos. Bueno, también es importante decirlo que los datos de ASSR toman un poco más de tiempo en los sujetos con pérdida auditiva que en aquellos con audición normal. Incluso si la pérdida auditiva es moderada, e incluso puede tomar un poco más de tiempo para aquellos quienes tienen pérdidas auditivas severas, pero aún así son buenos intervalos de tiempo. Aquí están de nuevo los datos del estudio de la doctora Sininger con respecto a los de Van Manen. Bueno, entonces aquí vemos los umbrales de ABR con respecto a los umbrales de ASSR. Entonces vamos a ver esto en una comparación de la frecuencia de 4000 Hz. Recordemos que en el estudio de la doctora Sininger, los datos de 4000 Hz de ABR y ASSR estaban demasiado cerca, prácticamente no diferían mucho. Y la diferencia en promedio es inferior a 1 decibel. Entonces, incluso en el estudio, pues como lo vimos antes, los umbrales de ASSR eran más bajos que los de ABR, aproximadamente por 6 decibeles. Entonces, vamos a ver realmente que en estos dos estudios, pues los umbrales de ABR y de ASSR pues tienen una alta correlación. Ahora vamos a ver la misma comparación pero con 500 hercios y vamos a ver que allí es donde hubo la mayor diferencia en el estudio de la doctora Sininger entre los umbrales de una prueba y otra. En donde pues hay diferencias hasta de 9 decibeles. Pero en el caso del estudio de Van Manen, los resultados son pues de menos de 10 decibeles, por lo que de nuevo pues vemos que todo está muy cerca de la línea media. Entonces aquí vemos pues que la gran mayoría de los sujetos están aquí dentro del rango de la audición normal. Bueno, entonces aquí hay una comparación como ya de todos los datos en general y se muestra que en el estudio de la doctora Sininger
el umbral de ABR menos el umbral de ASSR. Entonces, en este caso, el umbral más bajo pues fue de... El umbral más bajo fue este de 4000 Hz, que corresponde a 0.81, y pues haciendo como la correlación de respuesta también para 4000 con respecto al estudio de Van Manen es de 7.09. Esto nos da pues una puntuación de diferencia bastante buena. Digamos, la frecuencia que tuvo mayor diferencia fue 500 Hz con 20 decibeles de diferencia entre un estudio y otro. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que con la tecnología del eclipse estamos obteniendo 20 decibeles más de sensibilidad en relación con el ABR. Entonces, también es de anotar que la respuesta de 500 Hz siempre ha sido la más difícil de detectar. Entonces, vemos que hay una mayor sensibilidad aquí en 500 Hz, pero en general a lo largo de todas las frecuencias. Entonces, vamos a ver que esto se correlaciona con la sensibilidad del algoritmo de detección en sí. Listo, entonces aquí vemos realmente pues las diferencias entre un estudio y otro, la cantidad de decibeles por umbral, y pues el mayor fue 500, el menor fue 4000, pero aún así pues hay una alta correlación. Bueno, entonces aquí vemos otro gráfico. Estos son datos de sujetos que tienen audición normal. Aquí se comparó pues el estudio de Van Manen con uno de Rodríguez y Luis, realizado en Brasil, y hay grandes diferencias en la evaluación de niños con audición normal. Entonces, aquí vemos pues esto en relación a los estudios de la doctora Sininger, pues realmente pues, la tecnología del eclipse es bastante mejor. Entonces, ¿cómo llegar allí? ¿Cuáles son esos elementos de rendimiento que harán que la ASSR sea aceptable para las pruebas electrofisiológicas con bebés y niños pequeños? Bueno, lo primero es que debemos detectar las respuestas en o muy cerca del umbral comportamental. Debemos ser capaces de producir estimaciones, buenas estimaciones, para los niveles de audición en pacientes pediátricos, y el eclipse es capaz de hacer eso. Tiene que predecir audiogramas de 4 frecuencias en cada oído en una sesión de sueño natural de menos de 45 minutos. Y pues como ya lo vimos, incluso en el estudio de la doctora Sininger se hizo en menos de 20 minutos. Y en los sujetos con pérdida auditiva, pues sí, también se logró en menos de los 45 minutos. Entonces, pues ya podemos decir que con la tecnología de Eclipse se cumplen todos estos requisitos para que pueda ser avalada y utilizada como una prueba de rutina. Bueno, vamos a pasar a la tercera parte de el ASSR de Eclipse, el cual produce mediciones rápidas y precisas de umbral en pacientes pediátricos. Vamos a ver los beneficios del ASSR. Entonces, ¿cómo sucedió? Quiero repasar un poco de lo que hicieron, cómo se diseñó, para ayudar a comprender cómo funciona esto, cómo lo hicieron funcionar. Lo primero que vamos a hablar es de la detección mejorada del ASSR. Como podremos recordar la primera diapositiva que hablamos de la detección, había dos estímulos, uno con 85 Hz y el otro de 95 Hz. Bueno, aquí vamos a ver uno a 90 Hz. Por lo que la detección va a ver la amplitud de esos componentes en relación al ruido de fondo.
pero de hecho hay muchos armónicos de esos componentes que también se producen y se pueden aprovechar para la evaluación, por lo que el nuevo enfoque fue probar no solo 90, sino también 180, 270, 360 Hz. Y como se puede ver, se obtiene un rendimiento decreciente. Pero a la larga los ingenieros han encontrado que hasta 12 armónicos de la fundamental contribuirán a la detección. Y aquí lo vemos pues muy claramente desde una perspectiva visual. El otro cambio importante es mirar no solo la amplitud, sino la fase al mismo tiempo, para que toda esa información pues nos pueda contribuir en la detección de la respuesta. Entonces esto se está haciendo en 12 armónicos y en la fase de la frecuencia. ¿Listo? Entonces eso se hace en las 8 frecuencias para poder detectar las respuestas mucho más rápido. Ahora, ¿qué pasa con los estímulos? Una enorme cantidad de trabajo que se dedicó a la reingeniería de los estímulos, añadiendo los aspectos del CIE-CHIRP y construyendo los estímulos de dominio de frecuencia. Entonces prácticamente se comenzó de nuevo para intentar construir un estímulo óptimo para el ACSR. Entonces, de nuevo les recomiendo, vale la pena leer este artículo de la JAAA y es una pues de las cosas que hay que resaltar de este estudio, y es que se revisó muy a fondo la parte de los estímulos. Bueno, de nuevo, regresando a la tecnología del eclipse, es una tecnología que se estudió muy cuidadosamente y la evidencia al respecto se ha publicado en lugares donde el audiólogo lo puede consultar y puede leer estos datos. Entonces, ¿cómo se generaron los nuevos estímulos? Se comenzó con una serie de cosenos. Entonces, estos cosenos inician o más bien en el dominio de la frecuencia, no en el dominio del tiempo. Y se crearon una serie de tonos puros, esencialmente agrupados en este caso, por ejemplo, en 500 Hz. Esos tonos puros están separados por 90 Hz, es decir, a una tasa de repetición de 90 Hz, por lo que es bastante sencillo. Entonces aquí vemos la forma de onda de ese tiempo en particular. Entonces se decidieron pues utilizar varios de esos cosenos, hasta 8 cosenos, para poder realizar esa repetición. Entonces lo que vemos acá es que se hizo como una disminución de los cosenos que están aquí en los extremos para pues disminuir algo de la ondulación entre los estímulos. Entonces, una de las cosas que hizo el uso de estímulos de coseno fue que amplió la respuesta. Entonces, justo en este ejemplo, para 1000 Hz, vemos que hay una frecuencia central, que es la de 1000 Hz, y se obtiene una respuesta un poco más amplia y plana, y luego otra respuesta que es un poquito más estrecha, aquí en la parte de abajo. Entonces lo que se hizo fue mejorar esa detección de la respuesta, mejorando la amplitud del estímulo porque se activaron más respuestas en ese rango. Entonces vemos un espectro estrecho de 1 octava en comparación pues con un tono burst. Bueno, hablaremos de las características del CIE-CHIRP. ¿Cómo se agregaron las características del CIE-CHIRP? Entonces, el CIE-CHIRP son una forma de contrarrestar la onda viajera en la membrana basilar. Entonces, aquí es como si viéramos una cóclea desenrollada y vemos pues una activación que se realiza con un estímulo clic.
Entonces, con el estímulo clic lo que sucede es que las altas frecuencias se activan primero, seguido de las frecuencias medias y, bueno, por último las frecuencias graves. Entonces, eso va a generar como un retraso en el tiempo allí. Y ese retraso en el tiempo es el que causa algunos problemas con la amplitud de la respuesta. Bueno, entonces vamos a ver ahora un CIE chip de banda ancha. En este caso, el retraso del tiempo se contrarresta iniciando desde la frecuencia más baja antes de realizar las frecuencias medias y altas. Dado que esto lleva más tiempo para alcanzar la activación. De esta manera, todas las neuronas deberían activarse aproximadamente al mismo tiempo. Ahora, la forma en la que se construye es muy compleja y se basa en una gran cantidad de datos sobre la cóclea humana, por lo que tiene que coincidir con el tiempo de retraso dentro de la cóclea. Y la razón para hacer esto es, bueno, vamos a verlo desde la perspectiva del ABR. Entonces, bueno, lo que hacemos es extraer los componentes específicos de frecuencia utilizando un pasalto en un ABR con clic. Entonces aquí está el ABR con clic y un pasalto, y podemos ver que el ABR se generó a 11.3, 5.7, 2.8, 1.4 y 0.7 kHz. Y así como lo vemos en el tone burst, hay un cambio de la latencia de la onda 5 a medida que vamos pasando a las frecuencias más bajas. Hay un desplazamiento de la onda 5. Entonces, esto hace que al avanzar hacia las frecuencias más bajas, se tarda más tiempo en llegar el estímulo allí para que esas regiones se activen y pues vamos a tomar estas formas de onda y las vamos a cambiar en el tiempo, de forma que la onda 5 se alinee, que es lo que sucede aquí en el otro gráfico. Cuando se agrega todo esto, entonces vamos a ver que se obtiene una mayor amplitud y esto es porque no se están haciendo cancelaciones de fase. Entonces podemos ver cómo esta negatividad aquí, cuando se suman todas las promediaciones, todas las respuestas, va a cancelar algo de esa amplitud de la alineación y es el mismo concepto que vamos a tener en el CIE-CHIRP. Entonces, en el ASSR no vamos a ver ondas, a diferencia del ABR. Lo que vamos a ver, pues, son ya las respuestas auditivas, pero si pudiéramos ver ondas sería algo así. Bueno, entonces aquí vemos un CIE-CHIRP, por ejemplo, de 30 decibeles. Y vemos pues la diferencia, por ejemplo, de 30 a 50 decibeles, en donde pues no hay un desplazamiento de la onda, como si sucede con el estímulo clic. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que incorporar un estímulo CHIRP a la SSR nos permitirá ver una respuesta más grande, lo que lo hace más fácil de detectar e incluso más rápido. Entonces aquí vemos de nuevo esta comparación entre 30 y 50 decibeles del CHIRP y el clic, en donde pues vemos esas grandes diferencias de amplitud. Bueno, entonces vemos que los retrasos en los componentes de frecuencia del CIE-CHIRP se basan en los datos de latencia de sujetos humanos. Entonces,
Estos resultados pues vienen de estudios de Dunn, en donde nos muestra que otros chips se basan en estimaciones ligeramente diferentes del retraso coclear y no tendrán los mismos resultados. Bueno, ahora hablaremos de los estímulos de banda estrecha. Entonces vamos a hablar nuevamente del desarrollo de los estímulos. Y aquí está el estímulo como tal, con los componentes de frecuencia en esos niveles. Ahora lo que queremos hacer es construirlo con un retraso del tiempo. Pero lo que queremos es que ocurran pues la estimulación primero en las frecuencias más graves y luego en los más agudos. Entonces ese retraso del tiempo pues debe suceder para cualquiera de las frecuencias. Entonces si estimamos cuánto tiempo se demora en generarse la respuesta en 500 Hz, entonces podemos imaginar cuánto retraso debe incorporarse. Y la forma en la que esto se hizo fue alternando las fases de los componentes, simplemente haciendo un cambio de fase en la parte en la que se retrasaría el tiempo de los estímulos. Aquí no lo veremos porque estamos pues viendo una sola frecuencia, pero pues hay una línea del espectro que nos va a indicar eso con los cambios de fase. Entonces vamos a ver que aquí pues se ve como esa aplicación de las latencias con respecto a los estímulos de ASSR. Queremos mostrarles cómo se diseñó esta tecnología, ayudarles a comprender qué fue necesario ajustar para que realmente el ASSR de Eclipse mejorara su desempeño. Iniciaremos hablando de la detección mejorada del ASSR. Siempre que hablamos de detección hay dos estímulos, en este caso a uno a 90 Hz y el otro a 85 Hz, por lo que la detección varía la amplitud de esos componentes en relación con el ruido de fondo. Pero de hecho hay muchos armónicos de esos componentes que también se producen y se pueden aprovechar para la evaluación. Por lo que el nuevo enfoque fue probar no solo 90, sino 180, 270, 360 Hz y como se puede ver se obtiene un rendimiento decreciente. Pero a la larga los ingenieros encontraron que hasta 12 armónicos de la fundamental contribuyen a la detección. El otro cambio importante es mirar no solo la amplitud, sino también la fase. Y bueno, es que cuando tenemos estos 12 armónicos y se hacen unos cambios de fase para cada frecuencia, se pueden evaluar las 8 frecuencias al mismo tiempo, lo que es una gran potencia de cálculo, pero realmente, aunque es enorme, no supera la capacidad de nuestros computadores estándar para procesar esa información. Así que todo esto sucede en tiempo real y nos permite obtener un resultado más rápido. En términos de estímulos, hubo una enorme cantidad de trabajo que se dedicó a la reingeniería de los estímulos, añadiendo los aspectos del CIE-Chirp. Realmente les recomiendo este artículo que está disponible en la JAAA y una de las cosas que realmente se aprecian de esta tecnología es que fue estudiada cuidadosamente. Y la evidencia al respecto se publicó en lugares donde los audiólogos pueden acceder a ellos y ver estos datos. Entonces, realmente vale la pena mirarlo para entender estos conceptos. Ahora bien, para la intraingeniería de los estímulos se comenzó con una serie de cosenos en el dominio de la frecuencia, no en el dominio del tiempo, y de allí se crearon una serie de tonos puros. Entonces vemos en este caso el ejemplo de 500 Hz. Estos tonos puros se separaron por 90 Hz, es decir, con una tasa de repetición de 90 Hz, lo que es bastante sencillo, y de allí pues se compensó como aquella forma de onda con respecto al tiempo. Se decidió utilizar una serie de estos cosenos y adicional a ello
lo llevaron más allá, reduciendo la amplitud de los cosenos que están en los extremos. Y vemos el primero y el último son de una amplitud mucho más reducida. Esto les permitió deshacerse de algo de la ondulación que existe entre los estímulos. Algo que logró esta estadística de los cosenos fue ampliar la respuesta. Aquí vemos una frecuencia central de 1000 Hz y vemos que con el chirp realmente la respuesta es más amplia y más plana con respecto a lo que tendríamos con un tone burst. Esto nos da un pequeño impulso adicional a la amplitud del estímulo porque se activan algunas neuronas más en ese rango. Así obtenemos un espectro de un estrecho de 1 octava con un impulso adicional que comparado con un estímulo tone burst pues es mucho mejor. Ahora hablaremos de las características del chirp. ¿Cómo se agregaron las características del chirp? Y es que realmente este es un tipo de estímulo creado para contrarrestar la onda viajera. Esta es como una cóclea desenrollada y lo que usualmente sucede es que el estímulo primero va a llegar a las frecuencias más altas, es decir, a las frecuencias agudas, y después sigue a las medias y después sigue a las frecuencias graves, y esto nos va a generar un retraso en el tiempo, lo que causará algunos problemas con la amplitud de una respuesta. Aquí estamos viendo cómo funciona un CIE chirp de banda ancha en este caso, y es que el retraso en el tiempo se contrarresta iniciando con los estímulos de frecuencia más baja, activando esas zonas de la cóclea en las frecuencias más bajas, luego en las medias y posteriormente en las más altas. Entonces, de esa manera, todas las neuronas deberían activarse aproximadamente al mismo tiempo. Ahora, la forma en la que se construye es muy compleja y se basa en una gran cantidad de datos sobre la cóclea humana, por lo que coincidir con el tiempo de retraso dentro de la cóclea es bastante complejo. Ahora veremos un ejemplo basado como en un ABR apilado. Y es que esto nos ayuda a comprender cómo se extraen los componentes específicos de frecuencia utilizando un filtro de paso alto. Aquí vemos un ABR, como lo haríamos con un estímulo clic, y se realizó pues un filtrado de paso alto generando unos componentes a 11.3 kHz, 5.7, 2.8, 1.4 y 0.7. Como lo vemos también en el tone burst y con el clic, al incrementar la latencia, vemos que esto se da en las frecuencias más bajas. Entonces, cuanto más baja sea la frecuencia, más larga va a ser la latencia. Esto se debe a que el estímulo tarda más tiempo en llegar a esa parte de la cóclea. Se demora más para que se activen estas regiones. Si tomamos estas ondas y las cambiamos en el tiempo para que la onda 5 se alinee y sumamos todas esas respuestas de una misma latencia, logrando esa alineación, vamos a ver una respuesta final de una amplitud muchísimo más grande. Y esto es porque no se están recibiendo las cancelaciones de fase, sino que todo lo contrario, estamos como cancelando esos cambios en la amplitud, sumando toda la positividad de estas ondas. Y ese sería el concepto que aplicamos con el estímulo chirp, sumar esa amplitud de todas las ondas, quitando el retraso de la latencia. En el ASSR no vamos a ver formas de onda, pero si pudiéramos verlo, sería algo más o menos así. Aquí vemos nuevamente la comparación entre las respuestas con el clic y el chirp. Entonces vemos en principio la diferencia de la amplitud, mientras que con clic la amplitud es bastante discreta, con el chirp es bastante más grande. En
incluso diferentes niveles de intensidad, a tal punto que las respuestas con CIE-CHIRP son menores que los que podemos obtener con clic. Y vemos pues también aquí el concepto de que así disminuyamos la intensidad, no vemos mayor desplazamiento de la latencia. Aquí lo vemos de otra manera un poco más explícita. Si comparamos un clic y un chirp de 30 y 50 decibeles, vemos que el clic pues reduce significativamente su amplitud al disminuir la intensidad, mientras que con el chirp ese cambio pues también sucede, pero no va a ser tan significativo. Igual pues tenemos una respuesta de gran amplitud. ¿Eso qué nos quiere decir? Que al incorporar un chirp en el estímulo del ASSR, esto nos permitirá tener una respuesta más grande, lo que la hará más fácil de detectar e incluso más rápido. Estos son los datos clínicos sobre los que se desarrolló el chirp de banda ancha. Esos datos son del laboratorio de Many Down, en donde vemos cómo se ajustaron pues esos estímulos para lograr el chirp basados en los estímulos primero de ABR de banda estrecha. Bueno, entonces, ¿cómo se lograron desarrollar los estímulos del ASSR? Entonces vemos que hay diferentes componentes de frecuencia que se construyen con respecto a un retraso del tiempo. Lo que queremos es que los estímulos primero ocurran en las frecuencias más bajas y luego en las frecuencias más altas para compensar el retraso del tiempo. Aquí vemos un ejemplo de 500 Hz. Entonces, lo que hacemos es imaginar cuánto retraso debe incorporarse y la forma en la que se hizo fue alterando la fase de esos componentes. Entonces, vemos la diferencia entre estas formas de onda de la parte superior y de la parte inferior, y lo que vemos son unos cambios de fase que retrasan el tiempo de los estímulos. Entonces vamos a verlo un poquito más grande aquí para ver las asimetrías. Entonces lo que notamos aquí es que siempre hay una frecuencia más baja seguida de una frecuencia más alta. Aquí no es tan obvio como en un estímulo de banda ancha, pero ese sería como el concepto básico en el que el CIE-CHIRP fue incorporado al ASSR. Otra cosa es cómo se encuentra el estímulo en este momento. Entonces vemos que se están utilizando múltiples armónicos y que todos pues al principio estaban en 90 Hz para pues realizar la detección de la respuesta. Pero lo que pasaba es que se podrían superponer en algunas frecuencias y eso no es bueno, porque lo que queremos es evaluar varias frecuencias al tiempo pues con cierta confiabilidad. Entonces queremos evitar al máximo las superposiciones y los artefactos. Entonces lo que se realizó finalmente fue cambiar como esos grados a 45. Eso evita que haya una superposición de las frecuencias que estamos tratando de detectar y lo que estamos estimulando. Entonces como que se cambió a la mitad de lo que eran los 90 Hz, ahora se desplazó todo 45 Hz y eso pues nos da una mayor detección de las respuestas, evitando como esa superposición. Y obtenemos un estímulo, como por decirlo así, de polaridad alterna. Esos son todos los aspectos que se probaron a medida que se desarrollaba cada elemento, y todo esto con el fin de garantizar de que el estímulo pues logre realmente respuestas mucho más confiables y rápidas. Vemos aquí otro artículo bastante interesante que nos puede, digamos, orientar en el desarrollo de lo que fue esta prueba. Y entonces nos habla de una muestra Q
que además de la frecuencia fundamental también incluye armónicos más altos en la detección y nos va a generar pues un mejor rendimiento en este aspecto. Entonces vemos que hay diferentes tipos de estímulos. Vemos el que veíamos desde un principio como clásico, que es uno de amplitud con dominio del tiempo, y el que se está utilizando ahora, que es el de múltiples cosenos y que va más bien relacionado con el dominio de la frecuencia. Entonces vemos que hay unos cambios tanto de fase, de amplitud y de ambos aspectos. Bueno, entonces en este artículo se compararon ambos tipos de estímulos, ¿cierto? Entonces el de amplitud modulada, que es el que podría ser como el usual o el clásico, y el de múltiples cosenos que acabamos pues de ver. Entonces lo que vamos a ver es el número de armónicos, primero con un armónico, después con 6 armónicos. Y lo que nos muestra aquí son los porcentajes en la tasa de detección. Entonces podemos ver que estamos notando aquí que los estímulos de múltiples cosenos nos arrojaron una detección más alta y que incluso cuando se utilizaron pues 6 armónicos, también la tasa de detección fue pues mucho más alta con la técnica de múltiples cosenos. Asimismo, el tiempo medio en la detección de la respuesta fue muchísimo más rápido con los múltiples cosenos que con el estímulo pues clásico de amplitud modulada. Y aquí vemos pues como un puntaje final que se les otorga a cada uno de estos 3 estímulos, viendo pues que el puntaje estadístico también le da mucha mayor validez al estímulo de múltiples cosenos. Aquí vemos pues ya digamos de una forma más explícita cómo se diferencian las respuestas de 1 y de 6 armónicos con cada uno de los estímulos. Entonces aquí por lo menos en los porcentajes de detección vemos que el estímulo de múltiples cosenos pues va a tener un porcentaje mucho más alto de detección e incluso pues lo va a superar muchísimo más cuando se trata del escenario de los 6 armónicos. En este caso todavía pues no se hablaba de estímulos chirps como tal, pero pues digamos que la base científica es la misma. El tiempo de prueba vemos que es prácticamente casi que la mitad utilizando el estímulo de múltiples cosenos. Y el índice de desempeño pues es muchísimo mayor con el estímulo de múltiples cosenos. Aquí vemos pues esta comparación ya en un diagrama diferente de estos componentes en donde es bastante evidente pues que el estímulo de múltiples cosenos pues supera el de amplitud modulada en diferentes aspectos. Bueno, entonces vemos que realmente se hizo una verificación muy cuidadosa de todos estos componentes que se utilizaron para la detección. Finalmente, pues hablaremos de algunas mejoras que se hicieron en el protocolo. Entonces, realmente esto es lo que vamos a ver cuando estamos realizando la prueba. Esta es la tabla que vamos a ver, el oído derecho, el oído izquierdo y todas las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000. Entonces todas estas frecuencias se pueden ejecutar simultáneamente y las podemos controlar también de forma independiente.
Los niveles que están en cada uno de estos cuadrantes los podemos ir ajustando como lo deseemos en cada momento de la prueba. Aquí vemos pues que hay un eje horizontal, que es el eje del tiempo, y que podemos ver, por ejemplo, aquí en 500 Hz del oído derecho, que alcanzamos una respuesta a 60 decibeles, incluso antes de finalizar el primer minuto de la prueba, pues lo cual es bastante favorable. Aquí vemos otro ejemplo en 1000 Hz, que sí le tomó un poco más de 2 minutos llegar pues a la prueba, pero pues realmente nosotros tenemos como la libertad de detener o de iniciar cualquiera de estas intensidades como lo vayamos viendo pertinente en el desarrollo de la evaluación. Simplemente haciendo clic en cada uno de estos cuadrantes y poniendo en marcha un nuevo nivel para que se ejecute de forma independiente en cualquier oído. Entonces es importante ver que podemos evaluar diferentes frecuencias a diferentes intensidades en un mismo momento. Esto nos va a reducir drásticamente la cantidad de tiempo que nos lleva a realizar esta prueba. Y también tiene otra característica, y es que si nos llega al límite de los 6 minutos de la prueba y no obtenemos una respuesta, podemos ampliar el rango a 7, 8, bueno, los minutos más que sean necesarios si queremos pues seguir evaluando esa intensidad en esa frecuencia en particular. Aquí también pues vamos a ver unos datos de tabulación en las diferentes frecuencias por cada intensidad evaluada en la parte inferior. En conclusión, pues diríamos que el estudio que realizó la doctora Sinninger con el eclipse pues nos ayuda a comprobar que realmente es una tecnología mucho más sensible, mucho más rápida que lo que se realizaba anteriormente y que se puede comparar bastante bien con un ABR bien ejecutado. Es importante ver pues todos los aspectos que se desarrollaron para que esta tecnología fuera posible y pues que realmente los ingenieros hicieron con mucho cuidado todos estos ajustes para que funcionara tan bien como lo hace. Entonces, en este momento podemos decir que esta es una tecnología pues bastante recomendable en las aplicaciones pediátricas. Muchas gracias y hasta la próxima.